¿Alguien me puede decir qué vimos la clase pasada? ¿Que recuerden? Participen, chicos. Vimos eh, algo de cuestionario. Ajá, pero ¿qué vimos? ¿Qué tema vimos? ¿Quién podía participar en la creación de la ley? Y conceptos de licenciado en Derecho y abogado, creo. La diferencia entre licenciado en Derecho y abogado. Ok, está muy bien. También lo del sector público y privado y Ok, social. ok, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno. ¿No tuvieron ninguna duda sobre el tema pasado? Ok. Entonces ahora les voy a compartir en pantalla lo del tema del día de hoy. ¿Sí la pueden observar todos? Sí, sí. Ok. Ahora vamos a ver el módulo sí 3. se ve. ¿Sí? Ok, perfecto. Para que vaya viendo quién me va a apoyar con la lectura, por favor. Vamos a ver el módulo 3, las nuevas conductas y delitos regulados jurídicamente. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura? Por favor. Entonces, ¿escojo yo a alguien? Ok. Entonces, ¿me puedes apoyar tú, Ariet? Sí, maestra. Gracias. A partir de módulo 3, ¿verdad? Sí, por favor. Maestra. ¿Sí? Sí, a partir del Ok, módulo. Sí. Módulo 3. Nuevas conductas y delitos regulados jurídicamente. El derecho se origina por los grupos y fuerzas que de manera desigual operan en cada sociedad concreta. Por tanto, es parte de ella y se relaciona con los demás factores y productos sociales, demográficos, políticos, económicos, culturales, entre otros. De tal manera, se puede afirmar que existe una conexión entre los contenidos de las relaciones jurídicas, las diferentes relaciones sociales y los factores que las condicionan. En este sentido, las interrelaciones originadas durante los procesos históricos marcan el momento de la creación jurídica estatal, a la vez que lo condicionan y una vez iniciado se convierte en un elemento relativamente independiente para regular la sociedad, con lo que se llega a identificar al derecho como una realidad autónoma. Algo útil metodológicamente para el estudio particular de las categorías, pero errado en su noción de fenómeno social. Y desde mediados del siglo... Se corta la pantalla, maestra. Sí. Y desde mediados del siglo XIX ha quedado claro En el siglo XIX ha quedado claro que para comprender las jurídicas hay que tener en cuenta las condiciones materiales de la sociedad en que se desarrolla, y se ha refutado la noción de que la legislación sea un elemento independiente que dé la justificación de su existencia y las razones de su desarrollo y de sus propios fundamentos interiores, pues se olvida, de hecho, se origina en sus condiciones económicas de vida
en el juego mutuo de acciones y relaciones entre todos los factores sociales y en especial con el aparato, de poder del cual deviene y que lo impone. ¿Estás leyendo esta? Sí, El derecho no es norma y solo norma, como afirmará en su teoría pura del derecho Hans Kelsen, sino que está impregnado de todo elemento social, político y cultural, económico, y también de valores morales y de conducta en una sociedad determinada, sin obviar que la creación normativa es a la vez resultado de las luchas y logros sociopolíticos de clases, grupos y sectores sociales representados en el órgano supremo de poder y con los actores sociales que lo aseguran. Consecuentemente, el derecho tiene carácter regulador, fija y consagrante. Ay, me perdí. ay, Consagrado obtenido lo querido y como resultado de tal función se dictan las disposiciones aseguradas. Ejemplos múltiples se tienen a través de toda la historia. Luego de las grandes revoluciones se aprueban constituciones. Esta función muestra al derecho como un fenómeno posterior al hecho, como ente legitimador jurídico, portador de la validez formal posterior en tanto asiste al cambio, pero consolidando jurídicamente las modificaciones en las... Hasta ahí se acaba el texto, maestra. ajá, espérame. ¿Qué es lo que necesitas, Estrella? No, maestra, nada, es que fue sin querer. Ah, ok. Está bien. Si se dan cuenta aquí, la importancia de lo que viene siendo de la lectura que hicieron, aquí te dan a entender la importancia del derecho, ¿no? Que es muy importante ya que él es el que nos va a regular todas nuestras acciones. Ya que este va a intervenir para que podamos tener una convivencia social adecuada y armoniosa. ¿Por qué? Porque en base a él, en base a que el derecho también se va a manifestar como impulsor de transformaciones y asista al cambio social, estimulándolo como guía del futuro, qué hacer o instrumento de lo que le hace aparecer como un fenómeno presocial. A lo que se refiere es de que el derecho es el que nos va a regir y nos va a regular como sociedad, ya que para ello es importante que exista, ya que nos va a hacer que vaya regulando ciertas conductas que van apareciendo a lo largo de nuestra vida. Como por ejemplo, como ahorita hay una transformación, ¿no? En tanto a la ley y en todos los ámbitos de nuestra vida, ya que nuestro mundo se va transformando y el derecho es lo que también hace, se va transformando y se va adecuando a nuestra forma de vida. Uno de ellos, o sea, que va regulando ciertas cosas que a lo mejor todavía no estaban reguladas, como por ejemplo, no sé, anteriormente cuando, no sé, mis padres eran pequeños, habían muchos delitos que todavía ni siquiera se perseguían, ¿no? O que eran delitos y ni siquiera las palabras existían, ¿no? O sea, de robo sí existía, pero por ejemplo el secuestro, el tráfico de órganos y cosas así, eso no existía. ¿Sí me entienden? Entonces eso se fue transformando y se fue acoplando a nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el derecho, va a regular nuestra vida y en base a eso nos vamos a ir, se podría decir que nos vamos a ir rigiendo. Ajá.
Entonces, ahora el propósito es analizar la importancia de regular jurídicamente las nuevas conductas sociales, así como juzga la tipificación de delitos actuales como formas de solucionar pacíficamente problemas. Uno de ellos viene siendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, el transgénero, el cambio de sexo, cosas que a lo mejor para muchos no nos es relevante, pero para otras personas sí lo es. Y necesariamente son las personas que son perjudicadas por esas faltas de derecho o de igualdad, que vienen siendo las personas que son gays, o que son lesbianas, o que son, ay, perdón, o que son transgénero, ¿no? Cosas así. Entonces, para que ellas hicieran valer sus derechos, el derecho se tuvo que transformar y se tuvo que acoplar de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad. Más o menos, ¿sí me entienden? Para mí es un tema muy delicado y espero que no ofendamos a nadie ni faltemos al respeto a nadie en sí. Entonces, aquí dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo, si se pueden dar cuenta, como el día que les dije que se van creando leyes de acuerdo a la necesidad en el momento que se está presentando en nuestra vida, ¿no? Esta es una temática que es muy común últimamente, ¿no? Que anteriormente no se veía, que anteriormente, como dicen vulgarmente, no se salía del closet, ¿no? Ahora ya las personas lo ven tan común, ¿no? O tan normal, ¿no? ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahora dice, el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. El 21 de diciembre del 2009, la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda al artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, misma que dejó de calificar el sexo de los contrayentes como anteriormente lo hacía. El matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer. La reforma fue publicada en la Gaceta del Distrito Federal por instrucción del jefe de gobierno capitalino el 29 de diciembre del 2009 y entró en vigor en marzo del 2010. Por vía de consecuencia, a partir de entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo es lícito en el Distrito Federal y puede ser reconocido en el resto de la República Mexicana. En relación con lo anterior, cabe señalar que antes del matrimonio igualitario, en el Distrito Federal, la Ley de Sociedades de Convivencia vigente desde el 2006 reconocía las uniones entre personas del mismo sexo mediante un convenio que no otorgaba los derechos de filiación y de seguridad social. O sea que antes no podías tú ingresar a tu seguridad social o afiliar a tu seguridad social a una persona que dijeras, tú es que vive conmigo, ¿no? Porque era del mismo sexo y todavía no contaba con esos derechos. No constituía un acto que modificara el estado civil de las personas contrayentes, pues los firmantes permanecían como solteros o solteras, a diferencia del matrimonio contraído ante el juez del registro civil. En ese sentido, el Distrito Federal se convirtió en la 14ª jurisdicción del mundo que legaliza las nupcias entre homosexuales. El 24 de noviembre del 2009, la asamblea, el asambleísta, David Rasu Aznar, propuso un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, de la mano de la Sociedad Unidas por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, la coalición de organizaciones coordinadas por Lorquín Castañeda Vadillo. Los argumentos del diputado David Rasu Aznar inician diciendo que gays y lesbianas pagan impuestos como los demás, obedecen las leyes como los demás. Permítanme. Como los demás contribuyentes. Como los demás, construyen la ciudad como los demás y no hay ninguna razón para que tengan una serie de reglas especiales y diferentes. El proyecto buscaba modificar la definición de matrimonio en el Código Civil para incluir un lenguaje genéricamente neutro
Rasu señaló que el proyecto debía estar de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución que dice que no se puede discriminar a ninguna persona por ninguna razón, y con el artículo 2 del Código Civil que dice que ninguna persona puede ser privada del ejercicio de sus derechos por razones de orientación sexual. ¿Se acuerdan que en la creación de la ley yo les dije que toda ley se necesitaba fundamentar, ya sea con jurisprudencias o con algunos artículos constitucionales o con algunos otros artículos? ¿Para qué? Para que pudieras tú amparar esa iniciativa. ¿Sí se acuerdan? ¿Para qué? Para que pudieran darle luz verde a esa ley. O en su defecto, si tú no lo argumentabas bien, te la iban a vetar. ¿Sí recuerdan? Ok. Ahora, entonces, aquí está hablando todo lo que se relaciona a lo que viene siendo la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Muchas veces se recibió, más bien, hubo muchas críticas por distribuir panfletos homófobos del PRI que mostraban a prostitutas transgéneros con la capción legislador: ¿quieres que tus hijos terminen así? No promuevas la homosexualidad. Sí, o sea, hubo mucha controversia entre las personas. ¿Por qué? Porque, como les decía en clases pasadas, cada persona tiende a pensar y tiene sus propios ideales, sus propias morales y sus propios valores. Entonces, lo que para mí es bueno, para otra persona a lo mejor no lo es. O para lo que para ti es malo, para otra persona es bueno. Entonces, ahí es donde hay, cuando legalizaron cuando hicieron pública esta ley, pues hubo muchas controversias, porque tanto los senadores como diputados, igual había personas que pensaban diferente y tenían otras ideologías al respecto, ¿no? Pero finalmente fue aprobada. Entonces, en el artículo 146, el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran, se respetan y tienen la igualdad y va a haber ayuda mutua entre ellos. Debe celebrarse ante un juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Ahora, ¿cuáles son los derechos adquiridos en un matrimonio del mismo sexo? Estos son todos los derechos que traerá la ley de matrimonio igualitario en México, promovida por Peña Nieto. Aunque es de una resolución de la Corte de hace casi un año, una iniciativa de la ley, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto reconoce el derecho al matrimonio igualitario, a la adopción y a formar una familia sin importar la orientación sexual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo había reconocido en junio del año pasado, pero hasta ahora es que el gobierno de Peña Nieto decidió acatar la resolución del máximo órgano de justicia del país. Aquí te está refiriendo de que ahorita ya en la actualidad tienes que tener, ahora sí que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones de un matrimonio las personas del mismo sexo. Eso es a lo que se refiere. Dice que el Congreso recibió las iniciativas de ley que firmó Peña Nieto para modificar el artículo 4 constitucional y diversos artículos del Código Civil Federal que garantizan la igualdad y la no discriminación de comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero o intersexual. Entonces aquí dan a entender que pues es lo que les comentaba, ¿no? Que cada cabeza es un mundo y que cada decisión de cada persona no corresponde a la misma que pueda tener otra, ¿no? Ni tampoco puedes compartir las mismas ideas, ¿no? Y a lo mejor lo que para unos es bueno, pues para otros es malo. Entonces, para mí es un tema delicado. ¿Por qué? Porque
pues no sabes, cada cabeza piensa diferente, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los cambios? Primero se busca evitar las restricciones injustificadas, que actualmente impiden que en México personas del mismo sexo contraigan matrimonio, pero la justificación va más allá del derecho mismo al matrimonio, pues se habla de tener acceso a otros derechos como los migratorios en caso de casarse con un extranjero, de heredar una propiedad o de decidir en cuestión de salud sobre nuestra pareja, ya se puede ver la iniciativa completa para modificar el artículo 4 constitucional. Se incluyen cambios de términos discriminatorios, como la definición de matrimonio como relación entre marido y mujer, exclusivamente, pero Peña Nieta también incluyó cambios del Código Civil Federal para modificar términos vigentes que son discriminatorios. Por ejemplo, las leyes mexicanas establecen que el matrimonio da origen a una relación exclusivamente de marido o mujer,